Ok, buenas noches, vamos a hablar hoy de un tema muy importante, muy especial dentro de lo que es el diseño vectorial, que tiene que ver con el uso de las tipografías. Hacer tipografías a veces tiene un concepto que a nivel de diseño no se valora mucho porque las personas normalmente creen que eh, las tipografías ya están listas, que vienen, que se abren dentro de una lista, escoges una letra bonita y listo, con eso solucionas. Pero el arte de la tipografía va un poco más allá de diseñar un tipo de letra. El arte de la tipografía va en entender cuál es el uso que quiero darle a esa determinada letra para poder generar un diseño apropiado, un uso apropiado y un diseño apropiado de lo que nosotros queremos conocer o proponer dentro de lo que significa hacer una tipografía. Entonces, eh, partiendo del concepto de qué es un tipo o una tipografía, pues quisiera preguntarte si tienes conocimiento de a qué nos referimos cuando estamos hablando de tipografías. Bueno, la, creo que fue a inicios de este año que nos tocó dar con la profesora Nicole, el diseño Ajá, gráfico 4. Eso fue todo relacionado con tipografía. exacto. Y Y entonces me imagino que ahí igual, sí nos habló de las partes de las letras, que son ajá, sans serif, serif, las familias tipográficas, cómo se crean cada tipografía. Explicó eso también de que todo el mundo ha pensado que las letras, las tipografías ya la misma máquina las hace, pues, exacto, pero hay, vienen incluidas. exacto, pero hay personas que se dedican al diseño y a la creación de todas esas tipografías, ya sea la que uno más conoce, la Arial, la Comic Sans, etcétera. Así es. Entonces, claro, el reto que tenemos es ver hasta dónde nosotros alcanzamos o ven en ese diseño que ustedes vieron, hasta dónde vieron del diseño de la tipografía. ¿Hicieron la tipografía como fuente? ¿Alcanzaron a diseñarla completa, la, la familia? ¿O solamente el Eh, proceso manual? no, o sea, sí nos vimos el proceso, pero no llegamos a hacer un diseño así como tal. Una Pero sí familia. vimos, exacto, sí nos vimos el proceso, cómo se va partiendo de una simple palabra, o sea que para diseñar todo el abecedario no se necesita diseñar cada letra, sino que partiendo de unas 4 letras o 5 letras, esto se van formando las otras restantes. Exacto, uno tiene que diseñar una tipografía con base en un propósito. O sea, las tipografías no salen simplemente porque hoy me voy a sentar a escribir, a hacer un diseño bonito de letra, que nadie tenga, que no haya, porque en realidad es como ese tipo de cosas donde yo siempre he dicho que uno no va a inventar el agua que moja, porque ya de hecho las tipografías están creadas, hay una gran cantidad de familias tipográficas de las cuales podemos inspirarlos. Lo que no está creado es quizá una familia tipográfica específica para una necesidad, para algo que yo quiera proponer. Entonces, antes de sentarme a tomar un lápiz y un papel para poder empezar a entender lo que es el diseño de la tipografía, lo que primero yo tengo que comprender es qué quiero yo lograr cuando me meto en ese espacio de aprender o de crear una tipografía específica. Eso se llama un briefing. El briefing es como las características de lo que yo voy a generar, de mi producto como tal. Entonces, es importante que eh, pensemos antes de arrancar a hacer este proyecto, porque este proyecto de hecho implica que vamos a trabajar estas 2 semanas y que el producto final del trabajo de estas 2 semanas va a ser el diseño de una tipografía, pero va a ser el diseño de una tipografía completa. O sea que esto requiere tiempo, requiere dedicación, requiere trabajo a mano, requiere trabajo vectorial, que es el que nos atañe en este módulo, y llevar ese trabajo de la mano a que se genere una tipografía
que se llama TrueType o una plantilla que podamos ver y que podamos utilizar y que nos sintamos orgullosos de haber creado, ¿no? Entonces, para poder empezar en ese proyecto, hay que retomar algunos conceptos básicos de lo que es la tipografía, que afortunadamente, pues igual si ya lo vieron, me complace saber que por lo menos estamos hablando en los mismos términos, que no van a ser cosas desconocidas, pero que quiero dejar de base y sentado como parte primordial de lo que es la explicación de base del día de hoy para que tengamos en mente en realidad cuál es la necesidad que nosotros debemos tener a la hora de generar entonces esta fuente o este proyecto que vamos a hacer como proyecto final. Esta es Bueno, nuestra clase 6, ¿no? sí. Tenemos la Ah, clase 7 y tenemos la clase 8 que sería la de presentar el proyecto final. bueno, ahora que Dime. mencionas eso del propósito de las tipografías, en uno de los, creo que fue un video que la profesora nos puso, se tocó un tema de que había un monumento, creo que en Chile, y el monumento le pusieron una tipografía Comic Sans. Y Ujú. no se veía como que preguntaron que por qué razón pusieron esa tipografía, porque se veía como muy como para cuentos de niños y necesitaban una tipografía como que reflejara mejor algo como más serio, porque el monumento era para una persona que había dedicado su vida a la investigación. Y Es no la sé qué pasó. relación, es Sí, que es la relación entre precisamente el carácter del propósito que uno le debe dar a un trabajo. Entonces, conociendo nosotros todas las aristas que tiene el diseño, precisamente tenemos que tener claro cuál es el propósito. Entonces, así como nosotros sabemos que un diseño en una caja rectangular es distinto a tener un diseño de un logo circular o un logo de forma de trapecio, porque cada una de estas cosas tiene una simbología, las tipografías exactamente también mantienen ese lineamiento de lo que significa un determinado tipo o una determinada familia, ¿no? Porque estas están clasificadas en familias, ¿no? Entonces vamos a trabajar precisamente, permítanme si puedo compartir ahora. Aquí. Compartir mi pantalla. ¿La puedes confirmar si estás viendo mi pantalla? Debes estar viéndote a ti mismo. sí, sí, me ¿Sí? estoy viendo. Ok. La tengo abierta en la cámara. Muy bien. ¿Y ahora? Tipografías. Sí. Ok. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de tipografías, tenemos que saber precisamente que esto arranca por una serie y una unidad. Así como veíamos que los patrones normalmente son repeticiones de un espacio o de una mínima unidad que generan un contexto completo de un diseño o de un estampado, las tipografías también arrancan de una unidad. En el diseño gráfico es muy natural y muy normal que nosotros normalmente encontramos conceptos que parten de una unidad o de algo mínimo, de una estructura mínima, minúscula, para proyectarse en algo mucho más amplio. Es casi como una reproducción de algunas cosas que nosotros tenemos y que se van convirtiendo eh, en grandes diseños o en grandes factores o en grandes cosas. Permíteme, voy a dejar de compartir un momento para poder arreglar aquí la forma en la que estás viendo esta presentación. ¿Ahí lo estás viendo el modo completo? Esto dejó de compartir la pantalla. Ah, voy en un momento. Ahí, Sí, ahora sí se ve. ok.
Entonces, quería que arrancáramos precisamente en la conceptualización de lo mínimo que significa la tipografía. La tipografía arranca con lo que es el tipo. Nosotros antiguamente utilizaban la industria, había una industria como tal, que era la industria tipográfica, que fue en algún momento, después de que se creó la imprenta, una de las industrias con más auge, porque era la que producía y permitía que a nosotros llegaran todos los libros impresos, todas las ediciones impresas de prensas, de revistas, cualquier cosa se hacía a través de estas unidades que ves aquí a la derecha, que eran los denominados tipos. Los tipos eran cada uno de esos elementos de plomo que generaban al unirlos una cantidad de palabras. Entonces, si en ese momento se generaban el diseño de un tipo, el tipo tenía además un diseño establecido de una letra. Entonces se empieza a ver la necesidad desde que se ha creado la imprenta de cómo transformar esto en palabras. Cada tipo generaba y formaba una palabra, cómo después formaban líneas y cómo después formaban párrafos. Entonces, este tipo de elementos que se fueron construyendo, que eran especiales porque además se manejaban en un material que era un plomo que se fundía, el cual después se vaciaba y se generaba con un molde cada uno de estos diseños, tenía un trabajo muy artesanal y entonces, claro, se venía generando la forma de la letra, entonces el diseño de la letra se creaba de una forma manual. Este proceso sigue siendo hoy en día la base de cualquier diseño tipográfico. No porque estemos viendo diseño vectorial vamos a correr directamente a la computadora y a trabajar directamente sobre la computadora. Nosotros necesitamos generar una idea como un boceto a mano, a lápiz, un boceto, así sea un boceto rápido, para poder entender cuál es la finalidad de mi tipografía. Entonces, esto que tenemos aquí a la derecha era lo que se denominaba un tipo. Ese tipo, a través de la historia, se fue convirtiendo hoy en día en lo que nosotros normalmente tenemos en nuestras pantallas y en nuestros ordenadores, como los diferentes tipos de letras que, como hablábamos al principio de la clase, todo el mundo cree que ya están establecidos, que simplemente llegaron ahí por cosas de la casualidad, que cada computadora las tiene preestablecidas y que simplemente son parte de lo que nosotros hacemos día a día, que el mayor esfuerzo que debemos hacer es entre elegir el tipo de letra que corresponde a un proyecto y ya. Pero esto va un poco más allá. Va al punto de que nosotros podemos tener un solo elemento, como el caso de las comillas, pero fíjate la diferencia que puede haber entre el diseño de esas comillas. No dice lo mismo este tipo de comillas que este tipo de comillas o este que está aquí, porque precisamente cada diseño y cada etapa que nosotros tenemos para poder avanzar en lo que es el proceso de desarrollo creativo sobre lo que es diseño como tal, genera que yo piense cuál va a ser el uso que yo le voy a dar a determinada característica de esas letras que yo quiero empezar a realizar. Va a ser una característica elegante, va a ser una característica moderna, va a ser una característica vintage, antigua, o va a ser una característica infantil. Tengo que pensar cuál es ese uso o cuál es esa necesidad que voy a resolver, porque siempre el diseñador pues resuelve un problema, ¿no? Entonces aquí puede ser que el problema sea propio, el problema de desarrollo que tenemos al realizar una tipografía, pero es muy importante antes de hacer cualquier primera línea, tener clara la circunstancia en la que yo voy a trabajar para poder darle el efecto que en realidad necesita ese gran trabajo que voy a hacer. ¿Y por qué digo que gran trabajo? Porque generar una tipografía implica trabajar en 28 tipos y 9 números, en realidad 10 porque se incluye el cero, y más de 28 porque el alfabeto tiene 27 o 28 letras, pero necesitamos hacer algunos caracteres adicionales especiales, como las comillas, como el asterisco, como la coma, como el punto, que hacen parte también de la familia, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante ver que nosotros vamos a ir analizando estos aspectos y vamos a ir retomando eso que ustedes ya vieron allí en la clase de diseño, porque aquí tenemos que empezar a aplicarlo. Entonces,
claro, cuando estamos hablando de las tipografías, nosotros tenemos que saber si es una tipografía tipo display o tipo texto. ¿Qué será tipo display a diferencia de tipo texto? Aquí digamos que son las comparaciones que nosotros vamos a hacer para tener claro ya, porque ustedes ya conocen qué es una serif, qué es una sans serif. sans serif, qué es una de palo seco. Esa terminología ya ustedes la tienen clara. Aquí lo que vamos a aprender en otros términos es a diferenciar el tipo de letra, o sea, según el uso que yo le quiero dar. Entonces, por eso hablamos. ¿Qué es lo que yo quiero diseñar? Quiero diseñar una tipo texto, o sea, que me sirva para escribir una carta, que me sirva para hacer una revista, eso sería tipo texto, o quiero diseñar una tipo display. El tipo display es esa letra que solamente la voy a usar para hacer un logo o para, pero que no va a tener un uso como para escribir un párrafo, ¿no? Entonces a ese tipo de letras se le llama o se le denomina un tipo de letra display, a diferencia de la que es para efecto literario, que la que es para efecto literario es la que nosotros llamamos tipo texto. Ahora, existe otra gran diferencia entre lo que es el trabajo de la tipografía de uso tradicional o la tipografía para el uso moderno. ¿Cuál es el uso? Primero vimos que era el tipo, ok, tipo eh, literario o tipo display. Ahora vamos a ver la forma. Entonces, ¿va a ser de un estilo moderno o de un estilo tradicional? Cuando hablamos de estilo tradicional, estamos hablando de las letras que se usan para escribir grandes cantidades de texto que normalmente nos han dicho o lo que han estudiado las tipografías aconsejan sean tipografías que tienen serifas, pero delgadas, ¿no? Por eso hablamos de esta que dice tradicional y que tú le ves que tienen unas pequeñas terminaciones. Cuando se usa ese tipo de letra, y se lee en párrafos, se lee de forma más relajada. Por eso siempre que recomiendan para una novela o para un escrito un tipo de letra, se recomienda un tipo de letra tradicional que permita que la lectura, como es específicamente textual, sea mucho más ligera a la vista. Entonces, la moderna también tiene unas características interesantes desde el punto de vista que hemos ido eliminando los adornos, ¿no? Entonces, ese moderno va como un poco con respecto a la moda que haya cíclicamente en el entorno en el momento que estamos hablando, porque ahorita, por ejemplo, están de moda las letras de tipo lettering, que son estas letras adornadas con muchas terminaciones tipo amanualizada, ¿no? Entonces eso se convierte quizá en este momento en una tipografía moderna, pero pues precisamente tenemos que analizar cuál es ese uso que nosotros queremos darle. Ahora, si es serif o si es sans serif. Entonces, ¿esto qué significa? Que tiene serifa o que no tiene serifa. Sans es no serifas y serif es serifas. Las serifas son estas terminaciones que escribes aquí, estas pequeñitas, ¿no? Como tal, estas colitas que no hacen parte de un texto que no tenga esas terminaciones. De hecho, las sans serif son conocidas como letras de palo seco, que vienen siendo como esta que está aquí, estilo humanista. Ahora, cuando hablamos de si la letra es robusta o es elegante, tenemos que darnos cuenta que esa robustez va en cuanto a que la robustez o la elegancia va también conforme a la forma que tienen las letras. Son formas más redondeadas, son formas más alargadas. ¿Qué tipo de forma tiene esa letra para convertirse? Son letras pesadas, son letras finas, ¿no? Para determinar cuál es el punto de robustez o elegancia de la misma. Ahora, entre que sea humanista o sea geométrica, ¿cuál será la diferencia? Si acabamos de hablar de la elegancia y la elegancia también tiene que ver con la forma, es definitivamente la construcción, ya que a la hora de construir cada una de esas letras se enmarquen en una composición cuadrada o en una composición triangular o en una composición ovoidal, ¿no? Entonces, ahí este punto es bien importante porque hace parte de la estructura.
Entonces, la parte humanista o la parte geométrica tiene que ver con la estructura de la composición de la letra. El que sea contrastada o sea monolineal también tiene que ver con que se vean como en una sola línea, ¿no? O sea, que se mantengan solamente con la diferencia de la mayúscula o la minúscula. Hay tipografías que no la conservan, hay tipografías que no respetan, por decir algo, la construcción monolineal, sino que se salen en algunas letras un poco más, entonces generan un estilo no acorde a un patrón o a un contexto gráfico estructurado, sino que precisamente se salen de esa estructura. Al salirse de la estructura, dejan de ser monolineares y se convierten en contrastadas, porque de alguna manera o son más gruesitas de una parte o son más alargadas de otra. Las letras que bajan su pie, como la P o la F o la G, tienen alguna diferencia, ¿no? Y un poco esa terminología por ahí que tiene que ver con la estructura de la armada de la letra. Y una última característica que tiene que ver con el tamaño, ¿no? ¿Para qué estoy diseñando? ¿Qué tamaño voy a tener? Porque no sé si te has dado cuenta que cuando uno elige el tamaño normalmente viene en puntos. ¿Qué son los puntos? Los puntos son determinadas unidades que tienen que ver con el tamaño en el plano cartesiano, o sea, o en el alto o en el ancho. Entonces, no es lo mismo según la tipografía. Yo puedo poner una tipografía elegante en letra, en tamaño 12 puntos, y luego me cambio ese mismo tipo de letra a una Arial de 12 puntos y la voy a poder ver o más grande o más chica. Entonces, el tamaño también es importante porque el tamaño le compete a toda la familia, no solamente a una o a dos letras, sino en realidad a toda una familia. Entonces, es muy importante identificar la característica del uso que va a tener mi tipografía o mi fuente tipográfica para poder entonces pensar en por dónde yo quiero arrancar, ¿no? ¿A qué tipo de letras voy a tomar de inspiración? Porque como te decía al principio, muchas veces estos son procesos que no inventamos de cero, sino en el cual utilizamos eh, algunas letras de base que podemos modificar y nos ayudan a tener unas propuestas creativas diferentes, siempre y cuando yo esté claro en las características de la tipografía que quiero generar. Entonces, hablando de las características y habiendo pasado ese análisis de briefing que yo tengo que hacer a la hora de poder empezar a hacer este trabajo, tengo que tener en cuenta otra característica muy importante, que es esto que se llama la anatomía de la tipografía. Como me contaste, también lo vieron con la profesora Nicole. Entonces, Sí, esta el parte, lápice, ajá, asta, exacto. descendente, cuello, eje, lágrima, serifa, ¿Y pie, por qué es bucle, importante esta parte? Ajá. ¿Por qué es importante saber de esto? porque eso nos permite darle como, eso es como si fuera la estructura de un cuerpo humano Es como al que momento. hablemos en el mismo idioma, exacto, como que te pregunten, Exacto, oye, no sé, ¿cómo amaneciste hoy? O ¿cómo está tu corazón? Todo el mundo sabe cuál es el corazón. Si alguien le sí, pregunta, bueno, ¿qué tipo de caja utilizaste para esa tipografía? Y la gente lo mira a uno como, ¿qué tipo de sí. caja? Como que, ¿de qué me está hablando? Cuando Eh, yo vi esa imagen, que más una similar a esa que nos puso la profesora, yo me pregunté, yo ya no sabía, hasta ese día no sabía que cada patita y cada bracito de la letra tenía un nombre. Ajá, en cada partecita, porque Sí, precisamente depende y eso va a depender precisamente de la altura y de la característica que tenga la tipografía que yo quiero realizar. Porque como hablábamos, sí, aquí estamos viendo de hecho las tres grandes familias, ¿no? Las sans serif, la serif y la inclinada, que me va el nombre ahorita en inglés, la... es cursiva, pero tiene otro nombre.
eh, ahora que lo recuerde, vuelve a mi mente, te lo digo. El asunto es que precisamente son esas tres etapas en las cuales uno tiene que analizar, ok, yo voy a diseñar una tipografía que cumpla con unas características especiales que resuelvan una determinada necesidad que yo como diseñador tengo o quiero hacer o quiero interpretar. Para poder hacer eso, entonces tengo en cuenta todos los factores que vimos anteriormente, ¿no? Pero además, cuando ya yo tengo que empezar a diseñar, tengo que utilizar o buscar, ahora que usamos de internet, una plantilla para poder trabajar esas letras. Yo podía sentarme y hacerla de cero, coger mi escuadra, dibujar la línea por línea, hacer la separación, hacer la línea punteada, pero ¿para qué vamos a perder tiempo en eso si ya hoy en día tenemos una plantilla para caligrafía, se llama así? A la hora de buscarla, buscamos una plantilla para realizar caligrafía y vamos a encontrar ya algunas como planas o algunas plantillas diseñadas que no tienen las letras, sino que solamente tienen las líneas punteadas y las líneas para que yo determine cuál es la altura de esa letra. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscamos una de base, pero la adaptamos a lo que nosotros necesitamos para poder reflejar en ella, entonces, mi tipografía. Porque vamos a encontrar algunas diseñadas que son como genéricas, donde existe una regla de cuánto de altura debe tener una determinada letra, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí precisamente a analizar la anatomía, nos damos cuenta que la altura de la letra es la altura que tienen las letras minúsculas, específicamente las vocales, son las que se tienen en cuenta para hablar de la altura de la tipografía. Son las vocales las que mandan como la referencia del tamaño de la letra. Y hago énfasis en que son las vocales, porque si tú te fijas, por ejemplo, aquí la letra G perfectamente podría ser como la letra P, como esta que está aquí, en el tamaño completo de toda su estructura, ¿no? En el tamaño en la forma. Pero aquí hay una variante, precisamente. Esto tiene una serifa y ha hecho que el cuerpo de la letra G se vea un poco más pequeño y que ha llevado a que lo que desciende se alinee con las otras letras y en algunos casos las letras F también, dependiendo de la tipografía, pueden llegar a tener no solamente una línea superior de altura, ¿no? Sino que ascendente, o sea que en este caso es por arriba de la línea, sino que también tiene una descendente, que es de la línea punteada hacia abajo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta a la hora de diseñar que la forma o la base definitivamente son las vocales, el tope base, el tope máximo. Hay una regla también importante que conocer a la hora de hacer tipografías y es que hay una línea de base. O sea, existen estas líneas que son las líneas que están punteadas, pero dependiendo del tipo de letra, las curvaturas de las letras redondas traspasan mínimamente, pero lo traspasan mínimamente en la forma. ¿Eso qué quiere decir? Si tú te das cuenta aquí y yo trazar una línea por donde va la letra como tal, o por donde va la punteada, perdón, te das cuenta que hay una pequeña parte de la A que pasa por arriba de esa línea. Y de hecho hay una pequeña parte de la A que pasa por debajo de esta línea. Igual le pasa a la O en la parte superior y en la parte inferior. Eso no pasa con la letra I, la cual va de tope a tope, porque es una letra completamente recta. Pero sigue pasando en la E. En la E debería traspasar un poquitito como tal, porque la línea por regla traspasa un poquito en las letras redondas y no traspasa absolutamente nada en las letras
completamente verticales. Aquí, de hecho, aunque sea inclinada, nos podemos fijar y esto debería, en la estructura, debería pasar un poquito por encima. Entonces no vamos a entrar a hablar de estos términos porque ustedes ya los conocen, ya saben que es el ápice, el hombro, la contraforma, el asta, ¿no? El eje es la estructura, la base sobre la cual yo lo estoy trabajando, el cuello, la lágrima, que sería lo mismo que prácticamente una serifa, y lo que es el pie. El pie es la base. Entonces, la caja es la estructura completa que tiene del horizontal cada una de las letras. Entonces, puede ser que la caja de la N no sea exactamente igual a la caja de la M, precisamente cada letra, cada tipo tiene una caja especial. La caja es esa estructura donde antes, y estos términos no vienen acuñados de ahora, sino precisamente de tiempos muy, muy, muy remotos cuando se empezaron a hacer los tipos de plomo. O sea, ese tipo se diseñaba precisamente así. Había una cajita y en esa cajita era que se hacía un diseño con cera. La cera, al caer el plomo completamente derretido, se fundía y tomaba la forma precisamente de la estructura que se había diseñado, ¿no? Entonces, era un proceso muy bonito, todavía de hecho se hace de una manera muy artesanal, ya casi perdida, por lo que sucedió con las impresoras que vinieron a reemplazar todas estas máquinas grandes que generaban y que necesitábamos tener tipos para crear, ¿no? Hoy en día la impresión directa arrancó de base con todo esto y digamos que la aplicación en la que aún se queda el uso tipográfico de estos fragmentos de plomo es en la encuadernación, hacer encuadernación artesanal. Eso se ha convertido en todo un arte. Esas tapas de las tesis que tú ves con las letras doradas o que vemos con las letras en otro proceso gráfico que se llama repujado o hueco grabado. Es una de las pocas industrias que hoy en día todavía mantiene vivo lo que era la tipografía antigua, ¿no? Y sigue siendo un proceso artesanal. Entonces, aquí es muy bonito y muy importante que nosotros hablemos de las estructuras y es importante que tengamos en claro precisamente estos detalles que normalmente los libros o sea, no lo encontramos escrito en el libro. En el libro nos presentan esto, nos presentan unas líneas, nos dicen cómo se llaman las partes, pero no nos dan el detalle de aquellas curvaturas que sobrepasan en mínimamente las líneas para poder generar entonces una visual perfecta. A veces cometemos el error de querer alinear y queremos poner una línea guía y trabajar hasta donde está la línea guía en el programa de vectores, pero tenemos que acercarnos lo suficiente para darnos cuenta que en realidad eso sobrepasa un poquito. Es como dependiendo del tipo de letra que nosotros estemos trabajando. Si es que el diseño que yo tengo, porque yo lo estoy creando de cero, va a ser así, diseñado, de hecho, como la regla dice que va un poquito arriba de la línea, yo quiero hacer una que sea lo contrario, que vaya un poquito abajo de la línea. Bueno, ¿qué tan abajo? Eso tiene que tener una medida exacta para que toda la familia de las letras se convierta entonces en una unidad. Son características que lo importante es que los tengamos en cuenta para poder avanzar. Entonces, claro, nosotros aquí tenemos de una manera un poco más sencilla las mismas partes, pero así como hay formas diversas de decir las cosas, también hay formas diversas de llamar a las partes de la tipografía, ¿no? Las clásicas o las básicas son estas que están aquí, que hablamos de altura hasta anillo, ojal, brazo, remate, cartela e inclinación. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esta nomenclatura, podemos identificar fácilmente algunas partes. Entonces, fíjate que normalmente nosotros pensamos que la G, y la G es una de esas letras a la cual hay que prestarle mucha atención, la G y la S, porque hay unas letras que llamamos las simétricas dentro del alfabeto. ¿Cuáles serán esas letras simétricas dentro del alfabeto? La letra M, la letra S, la letra A es una de esas simétricas. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo estoy diseñando, normalmente tengo que tener en cuenta, si estamos hablando de una A
tradicional, ¿no? Si estamos hablando de una A como la que vemos aquí, por ejemplo, esta ya no es simétrica. ¿Por qué? Aunque nosotros pasamos el eje vertical por el centro, el sentido que tiene en la derecha no es el mismo sentido que tiene en la izquierda. Pero por lo general la letra simétrica es la O, la letra simétrica es la M y la letra simétrica es la S. Tenemos esas tres letras que son simétricas en todo lo que es el alfabeto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, el tipo de serifa. ¿Tenemos una serifa redonda o tenemos una serifa geométrica? Entonces, si te das cuenta, estas serifas que son las tradicionales, normalmente son unas serifas que tienen una combinación de una serifa redonda, unas serifas sí, redondeada, ¿no? Como esta que vemos aquí, y además entonces una tradicional. Entonces, esto tiene serifas tradicionales, esta tiene serifas modernas cuando tienen alguna inclinación, tiene además estas serifas un poco de forma circular, pero también vemos como la de la G, que en teoría si esta letra fuera de la familia de la R y de la familia de la F, la serifa que correspondería a esta letra debería ser una muy similar a esta. Entonces aquí nos damos cuenta que hay como una combinación. Este tipo de serifa también es diferente a esta, que aunque dentro de lo tradicional pareciera que es lo mismo, fíjate que tienen unas pequeñas variantes. Esas pequeñas variantes en las partes y en la estructura de la letra hacen que se genere una familia diferente. Esta letra podría ser, esta serifa podría estar completamente alineada como esta que está aquí, pero no, si te fijas tiene casualmente una inclinación diferente en la parte baja a la inclinación que tiene en la parte alta, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles los que hacen que nosotros definitivamente entendamos que las serifas son parte del diseño. Fíjate, en esta, por ejemplo, en la letra mayúscula. Entonces, en realidad, claro, diseñar una tipografía es un proceso bien largo porque tenemos que hacer además todo el alfabeto, pero todo el alfabeto en minúsculas y todo el alfabeto en mayúsculas. O sea que al final, ¿cuántas letras o cuántos tipos yo tendría que hacer para lograr una tipografía? Partiendo que son 28 letras el alfabeto. ¿Cuántos tipos tendría yo que hacer? Hay quienes dicen que el alfabeto son solamente 27. Yo siempre digo que son 28 porque yo soy de habla hispana y tengo ñ. Sí, sí. No, profe, y lo otro que hay que tomar en cuenta es que si la tipografía va, también la quieren añadir con otros idiomas, aparte que no sea el español. Un ejemplo, un ruso que tienen otros caracteres aparte de la... Bueno, ahí lo que pasa es que precisamente sí se diseña precisamente con base en el uso. ¿Cuál es el uso? Exacto. El uso va a ser en español. Entonces yo diseño con la letra ñ porque está incluida en el español. No diseño caracteres que no tengo. No es una tipografía china, no es una tipografía francesa, porque las francesas tendrán otro tipo de cosas, ¿no? Como la inclinación de las tildes para ellos es distinta. Entonces, Sí. precisamente, esa es una de las características que yo tengo que tener definida antes de empezar a hacer cualquier estructura. Básicamente es un aproximado entre 65 a 70 caracteres aproximadamente, porque tengo que incluir, como te decía, además de todas las letras minúsculas, todas las letras mayúsculas, los números que van del 0 al 9, y Y eso los implica tener caracteres especiales. algunos caracteres adicionales, exacto, como asteriscos, como comas, como comillas. Eso genera que yo tenga mínimamente una estructura de 70 letras o 70 cuerpos o 70 tipos diferentes que después pueda conjugar y pueda hacer o grabar en una gran familia. Los tipos de tipografías son, dependiendo del uso, hablamos, pueden ser clasificadas como romanas,
como palo seco, como rótuladas o como decorativas. Eso en escala genérica, ¿no? En la escala más tradicional. ¿Cuáles serían las romanas? Por lo general, las tipografías romanas son las que tienen serifa. Las tipografías romanas son estas tipografías que no importa si es la serifa circular o si es la serifa vectorial según la estructura geométrica, o si es inclinada o no, todo lo que tiene serifas es una estructura de letra tipo romano. La palo seco, aquí no hay ninguna palo seco, podría decir que la O, sin embargo, no hay una palo seco porque en este caso casi todas tienen serifa, ¿no? Entonces, las palo secos son las que vimos que definitivamente son una estructura simple, sencilla, que no tienen adornos, ningún tipo de adorno, solamente la estructura más simple. Las rotuladas son las que nosotros podemos decir que se usan para uso serigráfico, que son estas letras más gruesitas, más bold, eh, que en su diseño permiten que yo pueda generar una estructura firme, una estructura potente para poder armar diferentes tipos de palabras, pero hacer un rótulo implica poder tener como las plantillas que no sé si recuerdas, unas que venden para hacer carteleras, Sí, que vienen unos tipos donde definitivamente yo con el lápiz voy diseñando la letra o voy escribiendo para que todas las letras me queden parejitas. sí, sí, Bueno, sí eso las es he lo que se visto. denomina una letra rotulada, la letra que permite que yo genere una estructura de papel o de cartón y que después de alguna manera yo pase o traspase eso con pintura. Entonces, son letras de diseño especiales que difieren o que no son el mismo tipo de letra decorada, porque a lo que se llama letra decorada es a la que conocemos hoy como lettering. Las letras decoradas son esas letras que entonces le salen unas grandes colas, unas formas al final, no es que tiene forma de 3 pétalos al final. Eso viene siendo una letra decorada y no una rotulada, que es diferente en el uso. Entonces, claro, después de ver estas pequeñas condiciones, yo me detengo nuevamente en esta, porque esta es la que a mí más me interesa. Después de que yo tenga, dicen, y fíjate que hablamos de una estructura de 70 tipos, si estamos haciendo una familia de estructura regular, pero para que esto en realidad, una tipografía, perdón, de estructura regular, pero para que esto sea una familia, nosotros podemos hablar de una familia cuando hay más de 3. O sea, normalmente no se llega a considerar en tipografía una familia solo a dos tipos de fuente. Normalmente tienen que haber 3 tipos diferentes de fuente para que se pueda llamar una familia. Aquí, ¿cuáles son esos 3 tipos de fuente mínimos para que yo tenga una familia tipográfica? Que sea la regular, La la bold, negrita, la y la bold, la cursiva. itálica, la Exacto. itálica. Exactamente. Fíjate que estamos hablando de lo mismo y tenemos 3 palabras distintas. En la Sí, única que se profe, coincide es en la y regular, que se llama normal, exacto, la normal. en la cursiva, que se llama itálica, y en la La negrita, que le negrita que es la denominamos bold. bold, ¿no? Entonces, mínimamente tiene que haber esas 3. O sea que si yo tengo que generar esas 3 estructuras para tener una familia por 70, estamos hablando que tengo que tener alrededor de 200, sí, creo que era 210 caracteres, Sí, 210 más aproximado. más o menos, 210, 250, más o menos, para estar hablando de que tenemos una familia. Entonces, el reto vamos a dejar de compartir para que podamos hablar. Profe, y lo que es el kerning y el tracking entre las letras. Bueno, eso es bien complicado de cuadrar. Por eso hay programas especializados precisamente que me ayudan a mí. O sea, después de que yo tenga diseñados los tipos, yo voy viendo en la estructura, tienen
unas separaciones, ¿no? Estándar, porque no es lo mismo tener una separación de la F, empezando que no es lo mismo tener la separación de las mayúsculas con las minúsculas. La misma estructura de la letra genera que haya un espacio. Y no sé si has visto estas letras que parecieran letras sueltas, pero que precisamente la estructura da para que parezca que estuvieran como si fueran una línea, una letra cursiva, pero al final no eran una letra cursiva, vienen siendo cada uno de los tipos sueltos. Pero ¿qué pasó? Precisamente ese espacio que hay entre letra y letra ha sido diseñado para que se conviertan en un poco más juntas o más separadas. La ventaja que tienen los programas vectoriales, que es en el que estamos trabajando, es que nosotros podemos manejar a libre albedrío esa separación. Nosotros podemos juntarlas más o separarlas más según la conveniencia. Sin embargo, a la hora de diseñar la base de la tipografía, ese es uno de esos puntos donde sí se recomienda utilizar unos programas genéricos para que ellos automáticamente sean los que le dan los espacios y que luego pues al creador le quede mucho más fácil generar esas divisiones para saber exactamente cuánto espacio yo quiero entre una letra y otra. Aunque hay estándares, lo que va a ser primordial aquí es el diseño precisamente de las letras. Entonces, bueno, mi propuesta para el trabajo final no va a ser que ustedes van a generar una familia porque no acabaríamos nunca. Tendríamos que hacer, imagínate, 270 caracteres y no lo vamos a lograr. La idea es que ustedes hagan una sola tipografía, que decidan primero si van a hacer una tipografía regular, si van a hacer una negrita o si van a hacer una cursiva, que hagan, si necesito, los dos alfabetos, el mayúsculas y minúsculas, para ver si el tiempo nos da y podemos hablar la próxima clase sobre cómo se montan esas estructuras que ustedes diseñen en una plataforma que autogenere la familia, ¿no? Entonces, ese es mi punto. Si de aquí a allá, al final, el tiempo nos da para dejar la estructura de la realización de la tipografía a nivel artístico en solamente la producción del diseño generado como vector de letra por letra, pues más adelante igual seguiremos viéndonos y entraremos en ese compás para que ustedes lo puedan también aprender a hacer de manera profesional, que es lo que se necesita. Aquí lo más importante es no apurar el proceso, porque a veces apuramos los procesos y no tenemos los buenos resultados. Para mí lo más importante es la calidad del diseño tipográfico, porque precisamente es en lo que nos vamos a enfocar, en la calidad del diseño tipográfico y en cuál es la propuesta que cada uno de ustedes va a hacer con respecto a esa nueva forma de letra que van a proponer. Muchas veces uno cuando está eligiendo una tipografía para un logotipo, esa parte o ese espacio que se hace sobre el diseño tipográfico, me genera dudas porque yo voy buscando familias al final que se parezcan o precisamente cuando hago el estudio tipográfico me doy cuenta que una monotype es muy similar a una helvética, entonces como que bueno, ¿cuál será la diferencia? Tienen mínimas diferencias, pero existe una diferencia, precisamente que sea mínima para que haya generado una familia. Entonces, nosotros vamos a hacer una propuesta. ¿Cuál es ese tipo de letra? Siempre todos los diseñadores en algún momento han pensado en sacar su propia tipografía, así sea para hacer su propio logo. Eso es algo que es natural en el diseñador. Pero muy pocas veces llevamos en serio a la realidad poder generar el alfabeto completo y hacerlo. O sea, pasa de ser una necesidad y decir, ok, voy a hacer la A y la N, voy a hacer la G y la R, voy a hacer porque quiero que sea mi logo, pero no hago el alfabeto completo. Entonces se nos queda como en el tintero. Yo pude haber sacado mi propio alfabeto. Esa es la meta, hacer nuestro propio alfabeto. Se llame familia más adelante cuando me inspire y haga los 3 tipos que necesitan para hacer familia. Por ahora lo que vamos a hacer es un alfabeto en mayúscula y un alfabeto en minúscula. Entonces vamos a utilizar ahorita un tiempo de la clase para que tú identifiques
dentro de la propuesta que vas a hacer, porque de aquí a que cierre la clase, pues nos vamos a ir por lo menos con la propuesta en marcha sobre la estructura que tú quisieras realizar y poder hacerte algunas recomendaciones con base a la hora de empezar a realizar la propuesta. Entonces, necesitamos buscar plantillas de trabajo, como te dije, para no gastar tiempo haciendo una base sobre la cual podamos empezar a dibujar. Yo quisiera que ese proceso llevara, como te comentaba, el proceso creativo de utilizar una fuente que quizá quieras tener de inspiración. Podemos hacerla de varias formas. A veces la misma luz de la computadora nos puede ayudar a poner, podemos imprimir una plantilla y utilizarla sobre la base de la computadora que nos genera la luz y poder nosotros hacer un nuevo diseño, o utilizar una lámpara debajo de una mesa de vidrio para poder entonces tener una luz que me permita a mí generar como una sombra. Entonces, bueno, quisiera hacer la pregunta siempre de si hay alguna interrogante con respecto a lo que estamos tratando o a la meta que tenemos que trazarnos para terminar este módulo que tiene que ver con el diseño vectorial. Bueno, referente a lo que es el diseño, la tipografía, esto tiene que ser a base de una plantilla de esas que mencionó. Para armarla. Ajá, para armarla. Porque normalmente sí, cuando uno hace, tiene que tener un mínimo que es la caja, ¿no? Entonces yo necesito tener una, digamos que estructura base. Y la estructura base es una plantilla de escritura. Por eso es bueno buscar como una plantilla de uso tipográfico. ¿Qué es lo que tienen estas plantillas? No sé si te has dado cuenta que todas tienen como una inclinación. Por lo general vienen unas plantillas que ya traen como una pequeña inclinación. Esa inclinación en términos técnicos se llama isométrico. O sea, es el diseño isométrico, pues, que tiene una inclinación de 30 grados, que es la característica de la letra cursiva. Entonces, busquemos una plantilla que no sea para letra cursiva. Vamos a hacer una letra regular. Bueno, eso va a depender en realidad de lo que ustedes quieran diseñar. Si es una letra regular, si es una negrita o si es una cursiva. Si es una cursiva, se trabaja sobre la plantilla que tiene la inclinación. Si es una regular, se trabaja sobre una plantilla que no tenga, así como la que vimos del ejemplo del PowerPoint, que no tiene las estructuras adicionales de inclinación, sino que son solamente las líneas rectas. La línea de altura, la línea de base y la línea de la altura de las minúsculas. Esas son las mínimas 3 líneas que debe tener la plantilla que van a usar. Porque si no tenemos una plantilla, entonces, ¿qué va a pasar? El diseño de las letras nos va a empezar a quedar no regular, sino irregular. Si eso es lo que quiero, de igual forma uso la plantilla para darme cuenta que lo estoy haciendo de manera irregular, pero de manera constante. O sea, que hay unas letras que bajan y que bajan de la línea 1 o 2 milímetros, o hay unas que suben de la línea 1 o 2 milímetros. Lo importante es poder tener seleccionada la plantilla ideal con base en el tipo de letra que vayamos a hacer. No sé si te interesa hacer una regular, una negrita o una cursiva. ¿Qué has pensado que podemos hacer o que puedes hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Estoy entre una normal y una cursiva. Que me gusta el efecto ese que tienen las cursivas. Da como un estilo así como más manual. Más elegante, más Sí, sofisticado, más moderno, ¿no? Dentro de esas características sí, que sí. veíamos precisamente de la familia. Ok, Creo lo que me iría puedes, por la cursiva. lo puedes decidir exacto para poder tener en cuenta entonces la base, la estructura base que vamos a usar. Si decides usar cursiva, entonces puedes buscar plantilla isométrica. Así se llama, plantilla isométrica. Isométrica. Plantilla para tipografía isométrica. A ver si lo puedo ver aquí. Yo todavía estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? O No, dejé de compartir. Ok, dejó de ahora compartir.
Déjame ver, voy a buscarla. Aquí encontré unas, pero no sé si son estas. ¿Me puedes compartir si quieres para ver? Para ver cuáles encontraste. ¿Tú me estás compartiendo? Bueno, todavía, ¿verdad? No, todavía. Ok, yo te voy a compartir. Aquí la vas a ver. Yo hice la búsqueda por plantilla para práctica, plantilla práctica lettering. O sea, es como la forma en la que podemos buscar más relacionada con lo que vamos a hacer. Plantilla práctica lettering, ¿no? Porque son como para precisamente hacer prácticas, ¿no? Son las que vamos a descubrir precisamente en la inclinación. Ya te comparto para que lo veamos. ¿Cómo está otra ventana? Aquí está. Fíjate que yo te decía que hay unas que son con la inclinación y otras que no tienen inclinación como estas que están aquí. Es importante que precisamente tú decidas porque el, la plantilla, indistintamente del tipo de letra, puede ser una plantilla base como esta, que siempre tienen tres líneas, la línea de piso, la línea base, y las otras diferentes de la inclinación en la altura, que normalmente son como las de caligrafía. Tenemos el libro de caligrafía, que no sé si recuerdas que es el doble línea, que le llaman aquí el cuaderno doble línea. Ah, sí, sí. Bueno, los cuadernos También doble línea eso, son para practicar precisamente caligrafía, ¿no? sí, me acuerdo que también cuando estaba en la secundaria nos mandaban a comprar libros de caligrafía también. Sí, no todo el mundo tiene precisamente esa Yo creo que práctica, pero por, es... creo que por eso mi letra, esto, eh, como que tanto practicar así, como que ya me acostumbré. Uno termina teniendo buena letra. Yo le agradezco eso a mis profesores de español, o sea, porque si no hubiera sido por eso, uno la verdad Sí, que tendría cualquier letra. Yo recuerdo que en mi clase de español yo tenía que llevar dos cuadernos. A mí me hacían en el bachillerato, yo llevaba como en segundo bachillerato dos cuadernos de español, uno en letra imprenta y otro en letra cursiva. Y me tocaba llevarlos así porque era una obligación llevarlos, para precisamente obligarnos a practicar a hacer las letras cursivas. bueno, yo Entonces, no mira, considero que mi letra sea buena, pero es entendible. Pero a nosotros nos pusieron que era el cuaderno de español y ese libro de ajá, caligrafía. Teníamos que todos los días que nos tocaba español llevar el cuaderno de español y el libro de más el libro de caligrafía. caligrafía. Entonces, aquí están, por ejemplo, esta plantilla tiene una cierta inclinación y ojo, no todas las plantillas tienen la misma inclinación, ¿ok? Entonces debemos buscar una que te sirva y que tú te sientas cómoda con la inclinación que tiene. Esto también es importante. Mira, esta inclinación no es exactamente ni esta ni esta. O sea, todas las inclinaciones van a variar un poquito. Esta tiene que ver con una inclinación demasiado, esta es demasiado inclinada. Entonces, otra opción
puede ser trabajar con estas plantillas que son solamente de puntitos en las cuales tú decides hasta dónde pasa la letra o no. Están estas que son las estructuras que yo siempre recomiendo. Para mí la más importante es la más básica. La más básica para mí es esta es una imprimible de hecho. ¿Por qué es la más básica? Porque para mí tiene, a ver, déjame ver si se puede bajar de una vez. ¿Puede enviarme el enlace, profe? Sí, déjame ver si se deja bajar, si no nos cobra la bajada, porque normalmente, ajá, me dice que me cobra $19 si me baja todo, pero yo solamente quería esta. Ajá, esta. Ahí está bien. Esta es la base. Ya con esta, tú trabajas la inclinación que tú quieras, pero tú puedes hacer las letras de las líneas de inclinación a 30, a 60, a 35, 45, 55, los grados que tú quieras, o buscar, ahora te paso de una vez la misma plantilla que lleva esto, o buscar, voy a pasar esto, ya, aquí nosotros tenemos un chat, ¿verdad? El Meet, estoy, el Meet no tiene un chat. Mira que pocas veces lo utilizo, entonces no lo veo. Si tiene una pizarra, pero no tiene un chat, te la paso por el WhatsApp. Sí, Porque mejor por el WhatsApp. no le veo, no le veo no le veo la parte de completar el, para poderlo pasar. Nuevamente lo tengo abierto. Ahí está, cerrado. Entonces, bueno, mientras abre el WhatsApp para podértelo pasar, vamos a analizar, este ya la bajamos, vamos a analizar las de las inclinaciones, que son interesantes. Esta que yo te decía es una inclinación no muy profunda, esta es una buena inclinación para empezar. Sin embargo, dependiendo del mismo tipo de letra, fíjate que esta ya para mí es muy inclinada, ¿no? Pero a la hora de verla, la estructura, cuando ya uno la arma, tendrías que decidir si esta página. Y lo más importante no es el idioma, sino la plantilla. Como nosotros podemos verla, a ver si tengo la plantilla, no podemos descifrar si estamos entonces regresamos. Yo quisiera, ajá, esta es una muy buena combinación. Todos están en ese idioma, nos está mandando a ver qué idioma viene haciendo esto. ¿Qué tipo de idioma? Ruso. Aquí está, en ruso. En ruso encontramos las plantillas que necesitamos. Fíjate la inclinación y fíjate la separación. Fíjate que aquí hay una línea. Esta plantilla es bien distinta a esta. Esta es la base, esta es la doble línea que normalmente es la estructura de los cuadernos. Esta es la plantilla que queremos que tiene una línea base y una inclinación igual arriba y abajo. O sea, prácticamente es una doble línea proyectada al centro. Estas generan una estructura diferente a esta otra. ¿Será la profesora Miroslava que está escribiendo en volar? Yo tengo el mix. Sí. A ver. Ah, no. Sí. A ver. No. Pensé, ¿por qué me aparecen tres personas? Estamos aquí en la presentación. Mi y aquí. Ya vi. Escuchaba un pedido, pensé que era la profesora Miroslava, que ya estaba por aquí. María. Voy a pasarlo.
enlaces para que las puedas bajar, es más fácil. Esta que es la primera, bueno, esta, yo quiero, estamos aquí, están todas. Si no te la deja bajar, mi recomendación es, haz una captura de pantalla y luego tú la amplías de manera gradual en el ilustrador para que la puedas tener. Es una forma cuando no le permite a uno bajar. Y como lo que necesitamos en la plantilla, no mucha calidad, yo creo que en esa están todas, ¿no? En esa que te acabo de pasar, están todas. Estas son como en plantilla base. Alguno de estos enlaces debe permitir descargar, pero como no sabemos exactamente qué nos está diciendo, vámonos con las imágenes. Ok. Y aquí, nosotras podemos estudiar también, dependiendo del tipo de letra o la caligrafía que queramos hacer, si necesitamos alguna otra inclinación. Ahora, también están las que se llaman plantillas modelo. Las plantillas modelo son las que tienen las letras tenues, así como esto, por ejemplo, que son como para repisar y para realzar escritura. Lo que nosotros necesitamos aquí no es uso caligráfico, sino uso tipográfico, para lo que necesitamos la plantilla completamente limpia, porque vamos a diseñar y armar de cero. Que sí sería bien interesante y también que tuvieras en cuenta a la hora de tus diseños. Este tipo de inspiraciones, cosas como estas, que son como las terminaciones. Ya que vas a trabajar una letra cursiva, yo te recomendaría que también fueras viendo diferentes tipos de terminaciones para que con base en esas terminaciones de manera inspiracional tú generes la tuya. Hay muchas estructuras que tienen que ver con esto, que tienen que ver específicamente con los adornos de las letras cursivas, dependiendo del tipo de letra que quieras hacer. Algunas están más adornadas que otras. Este tipo de letras, por lo general, si te das cuenta, también pueden ser diseñadas sobre una plantilla cuadriculada, porque la base definitivamente es que todas tengan una altura, que todas tengan un determinado ancho y un determinado alto para que se mantengan dentro de la estructura, ¿no? ¿Cómo ya se puede diseñar? Entonces, aquí vemos que precisamente es una plantilla caligráfica que tiene la inclinación isométrica y tiene la base. ¿Okay? Una así es la que necesitamos. O sea, eso es una muy buena combinación para que tú puedas trabajar y diseñar la tuya. Tiene la inclinación, tiene la estructura base y tiene la altura, que tú decides qué cantidad de cuadritos va a tener tu tope. O sea, por lo general siempre le dicen a uno, guarde aproximadamente 2 cuadritos entre un espacio y otro cuando usted genera una línea base. Esa es como una regla que le enseñan a uno cuando está aprendiendo a utilizar caligrafía. Sin embargo, vamos a contar cuántos cuadritos tiene este formato. Si lo ves, cada unidad, estos se llaman unidades, cada cuadrito de estos es una unidad. Cada unidad por lo general tiene un número par de cuadritos. Puede tener 10 por 10, 8 por 8, 5 por 5. Lo importante, 6 por 6. La ventaja de que sea una cantidad cuadrada es que permite establecer una proporción. No es lo mismo tener letras, como por decir algo, la letra M, que requiere un ancho específico y venir trabajando con una estructura de 3 cuadros que es muy delgada a una M que quizá necesita 6 o quizá necesita 5, ¿no? Entonces, si trabajamos con espacios de 3 en 3, trabajamos con líneas impares, si no, trabajamos con líneas pares. Eso es lo que tengo que más o menos fijarme a la hora de elegir una plantilla. Entonces, aquí podemos elegir esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
debería tener 8 también en el otro sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Exacto. Que es el módulo, ¿no? De la plantilla. Y la inclinación isométrica deben ser aproximadamente unos 30 grados. Entonces, hay que hacer primero este trabajo, que es el diseño a mano alzada de cómo yo quiero ver las letras. Entonces, es importante precisamente empezar a estudiar y ver qué terminaciones pueden haber, porque pueden haber algunos ejercicios con terminaciones que me parezcan interesantes o con algunas terminaciones que definitivamente esto no es lo que yo quiero. Esto me ayude a saber, como tenemos que diseñar todo el alfabeto en mayúsculas y todo el alfabeto en minúsculas, cuáles serán esos adornos para las minúsculas que no tienen las mayúsculas, pero que de alguna manera se complementan, ¿no? Entonces, es importante, tengo un ruido ahorita, perdón, vecino corriendo el mueble. Entonces, aquí te das cuenta, ¿no? No es lo mismo tener un adorno demasiado estilizado a un adorno más sencillo, ¿no? Podemos tener de todo dentro de la tipografía, lo importante es que se mantenga una constante, porque eso es lo que hace que se genere en la visual una armonía. Entonces, no necesariamente tiene que tener colas ni grandes diseños, eso va a depender del estilo que tú al final decidas que quieres proponer. Lo más importante es que siempre se mantenga entonces en este orden, ¿no? O sea, que por lo menos nosotros elijamos pues esta posibilidad con base en una plantilla, ¿no? En cómo poder trabajar definitivamente pues este espacio, este diseño. Déjame terminar de sentar. Te llegó el enlace, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Ok, ese es un buen sitio para ponernos en el platillo. Si no, pues ya sabes cómo se buscan. Práctica de lettering. Es como las dos palabras claves que te pueden dar la pauta para conseguir una plantilla de base. Yo recomiendo trabajar con papel cebolla o trabajar con el papel vegetal primero, porque no estás dañando la hoja. O sea, con una sola impresión de la plantilla tienes. Lo que va a Sí. cambiar es Bueno, tengo bastante para practicar, profe. Exacto, como tú quieras, pero mi recomendación es esa, como que imprime una sola plantilla y con esa plantilla entonces si cambias el papel vegetal o el papel cebolla para que sean pues como más fácil. ¿Por qué? ¿Y por qué también recomiendo que sea papel vegetal? Porque luego vamos a tener que escanear. Eso que haces a mano, hay que escanearlo en el teléfono o en una impresora, pero hay que escanearlo. Y si el papel es transparente, va a quedar mucho mejor porque permite poner una hoja blanca detrás que no me genera molestias y a la hora de vectorizar, porque vamos a tener que hacer el proceso de vectorizado de cada letra. Entonces, ¿el proceso cuál es? Eliges la plantilla, empiezas a hacer tu propuesta de diseño. Cuando la tienes lista, la pasamos a un borde mucho más oscuro, o sea, le damos como tinta o nos encargamos de que quede bien negrita la letra, escaneamos para escanearla, entonces después recortamos cada letra o escaneamos las letras de manera separada o las escaneamos por bloques no muy grandes para que a la hora que yo vectorice, así como hicimos la vectorización de la foto, vamos a vectorizar cada letra. Entonces, luego, la manipulación gráfica que hay que darle a cada letra es mínima, porque se monta la plantilla como guía en la hoja del ilustrador y sobre esa plantilla guía que hacemos de un color muy tenue y que luego fijamos el elemento, lo aseguramos para que no se nos mueva, es que empezamos entonces a montar las letras para que nos quede el diseño tipográfico bien hecho. Va a ser muy probable que no alcancemos a hacer por el tiempo que tenemos la inclusión en el programa,
pero lo vemos más adelante con calma, puede ser en la siguiente clase porque igual vamos a tener que estar tratando estos temas, pero es muy importante que lleguemos al menos al punto donde diseñamos, escaneamos y vectorizamos, porque necesitan estar vectorizadas. No se pueden trasladar a un programa si cada uno de esos tipos no está vectorizado. Entonces el trabajo final lo voy a llevar o lo voy a pedir hasta la vectorización del alfabeto completo, en mayúsculas, en minúsculas y los números dentro de la categoría que cada uno de ustedes elija. En este caso, todavía tienes tiempo de pensar si definitivamente te vas con la regular o si definitivamente quieres la cursiva o la negrita. Puedes elegir cualquiera de esas tres, elaboras tu propuesta y nos vamos poniendo metas por semana. Entonces, para la semana que viene, ¿cuál sería la meta? Tener mínimo el diseño a lápiz. ¿Ya? La siguiente semana nos encargamos de vectorizar y la siguiente semana de armar la estructura y con eso podemos entregar. Entonces, en esta primera semana, diseño, lápiz y papel. Full lápiz, papel y borrador esta semana. Para que lo presentes, entonces lo presentas y analizamos dentro de lo que presentas con base en la plantilla que pones debajo, puedes tomar unas fotografías para presentar, ¿no? Haremos algunas sugerencias dependiendo de lo que vea y cómo tú armaste la estructura y qué relación de caja tiene cada letra, ¿vale? Entonces, esta semana, full plantilla, papel cebolla, lápiz, borrador. Y de ahí, y reglita, puedes usar, a mí me parece muy útil usar, yo normalmente uso esas escuadras pequeñitas que vienen del juego de geometría, porque me da la inclinación Bueno, del de esas ángulo. escuadras yo tengo dos grandes que uso para Ajá. usar. No me acuerdo para qué las compré, pero ahí las tengo. Yo uso las escuadras porque siempre me ayudan, ¿no? Como por lo menos para mantener como la dinámica de la escritura, o si alguna letra, por ejemplo, la P, o sea, las letras que bajan, la hay unas F, como te decía, que dependiendo del estilo pueden bajar un poquito, pero la T, la I, esas letras necesitan que haya, a veces el pulso de mi mano no es suficiente, sino que mejor se hace con una reglita para que quede Sí, bien, bien trazado, porque la idea es que el programa capte lo mejor posible el vector, esa es la idea. Y entonces al captarlo lo mejor posible, va a ser un trabajo más fiel al diseño que yo esté presentando. En la medida que la calidad de lo que yo estoy escaneando sea buena, de esa misma forma voy a tener que hacer menos trabajo digital a la hora de vectorizar. ¿Vale? Entonces, ya nos vamos claros con eso. Como les prometí, bueno, voy a subir entonces el material y voy a ampliar las fechas de entrega de lo anterior para que se puedan poner al día con lo que debemos. Y nos vemos la próxima semana con ese diseño tipográfico a mano alzada listo para entrar en el análisis de la vectorización. profe, creo que pude descargar las plantillas de la página. De la rusa. Sí, Ah, se bueno. bajó en un, se bajó en un, En un se bajó rack. en Yo un, vi que había un RAR. sí, Ajá. en un RAR. Yo asumí, pero ese tipo de cosas me dan como cierto temor, ¿va? Pero bueno, qué bueno, porque entonces ahí ya tienes varios modelos y con esas puedes trabajar la que decidas, ¿no? Porque ahí están todas, está la regular, la cursiva y por ahí mismo pues podrías trabajar sobre cualquiera de estas, la versión negrita. La versión negrita casi siempre está hecha sobre la regular. La versión Sí, negrita por lo general es muy específica cuando es negrita cursiva, ¿no? Pero bueno, entonces te dejo, que descanses y que pues, te inspires mucho en tu nueva tipografía. Este es un diseño que te queda para la vida. Estos son este tipo de trabajos que normalmente a veces no pensamos que en realidad tienen el fruto que pueden tener. Así es que con mucho cariño y mucho amor, piensa en ese diseño, piensa en que va a ser un proyecto
para tener tu propia tipografía y eso lo anima a uno en el momento de que ya va por la letra 25 y uno no quiere hacer más, hacer las 3 que le faltan, ¿vale? Sí, tal vez me inspire y la agregue a mi logo. Bueno, fíjate, si esa es la funcionalidad, piensa cómo tú quisieras hacer las letras del logo y vas a armar tu tipografía para el logo. Por Eso ya es ejemplo, una función. sí, y este que está aquí es mi logo. No sé si se lo grabé. Sí, la E y la R. Ajá. ¿Y Y un qué tigre significa? Ajá. y Y el el tigre. tigre. Ah, ok, el símbolo. Eso está lindo, ese símbolo. Elena Está muy bien. Rodríguez. Ok, Elena Rodríguez. Ok, en lugar de Sara que María, ok, Elena Rodríguez, claro. Sí, es que yo muy poco utilizo mi El primer María. nombre. Sí, es muy común. Vale. Exacto, de eso se trata, esa es tu identidad, precisamente, Sí. parte de lo que tú le vas a poner, parte de la cosecha que hay que trabajar. Bueno, esperamos quizá la próxima semana la profesora Miroslava, algo pasó, no la vi ingresar. Eh, y estamos pendientes porque sí se están haciendo las evaluaciones y es importante que las recibamos al menos 5 minutitos en la clase. Te digo entonces que estés muy bien y bueno, lástima, Génesis, definitivamente va a ser muy difícil que ella recupere todo el tiempo perdido. Es un tema que tenemos que hablar con la profesora y bueno, ya ese tema es administrativo y lo trataremos allí. Hablamos entonces que esté muy bien. Déjame ver cómo yo Bueno, termino de aquí de tener grabación.